Vamos a, cuando Paula nos diga que está lista, que empieza la grabación, tú danos el ya y yo empiezo con la presentación, ¿de acuerdo? Desde que habéis empezado ya está grabando. Vale, de acuerdo. Bueno, pues buenas tardes y buenos días en Latinoamérica. Bienvenidos a esta nueva sesión del Instituto Complutense de Estudios Jurídicos Críticos. Tenemos con nosotros hoy al profesor Patricio Padmiño, que ya nos ha acompañado en otra ocasión en este curso. Esperemos que la próxima sea ya presencial, superados las especiales circunstancias en que vivimos en estos días. Les recuerdo que el profesor Padmiño, además de su trayectoria académica, pues ha sido también un activista de los derechos, ha sido presidente del Tribunal Constitucional del Ecuador, presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tantas otras cosas. Hoy nos va a ofrecer, si estoy en lo cierto, una ponencia sobre los derechos y la democracia, ¿verdad? En este momento post-pandémico, cuáles son las modificaciones que ha introducido. Vamos a tener esta sesión por este medio y luego, como saben, la podrán ver los alumnos, etcétera, a través de la difusión que se hace en el canal del instituto. Así que, profesor Patricio, Juan Padmiño, cuando quiera, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, desde acá, muy buenos días y allá muy buenas tardes y buenas noches. Como siempre, un verdadero placer y un honor poder compartir con los alumnos y alumnas de su instituto y de su curso. Muchas gracias por invitarme y pues vamos a entrar en materia sin más preámbulo. Todo el mundo generalmente está repitiendo en los distintos medios de difusión. Bueno, se les llama medios de comunicación, pero en realidad son instrumentos de transmisión de ideas, instrumentos de disputa de sentidos de la sociedad. En otros casos podemos hablar de instrumentos de colonización, en otros casos podemos hablar de instrumentos monopólicos, en fin. Pero estos denominados medios que transmiten la información y que transmiten opiniones o que inducen opiniones disfrazadas de información. En general, se ha construido un relato de que en la pospandemia, es decir, luego de este hecho de emergencia mundial, de emergencia sanitaria mundial, todo va a ser diferente. Es decir, todo el mundo debe esperar la nueva normalidad, la nueva, con comillas y resaltado, la nueva normalidad. Los más esperanzadores, las redes, los académicos, la sociedad civil que se denomina, en general, grupos sociales, trabajadores acá en nuestros países, indígenas, campesinos, también han posicionado la idea de que esta nueva normalidad no sea ahí, estamos bien ahí. Ahí está bien. ¿Estoy bien con la cámara? Perdón, ahí. Eso. Ahí. No, se le ve solo Ahí. ahora, perfecto. Ya. Bueno, en realidad, que no me vean no se pierden de mucho, ¿no? Ahí sí, ¿está bien? ¿Me confirma si estamos está bien? Está perfecto, adelante. Sí, Ya. está perfecto. Perfecto. Bien, entonces, estos lugares comunes, y nosotros somos como sociedad y grupos muy favorables a instalarnos en zonas de confort que se repiten y se vuelven ya muy fáciles de asumir. Sí, esta nueva normalidad, esta normalidad post-pandémica, dice que nada puede ser igual, dicen los más optimistas. Nada será ya igual, todo debe cambiar. Los más pesimistas creemos que probablemente todo podrá seguir igual
con ciertos barnices de cambio, fruto de la emergencia, pero en realidad, al menos por lo que veo en mi país, Ecuador, lo que veo en Brasil, lo que veo en Chile, lo que vemos en Colombia, de que vamos a tener un mundo feliz y diverso y distinto luego de la pandemia, esa nueva normalidad, en mi opinión, es excesivamente, no diría optimista, sino excesivamente inocente. ¿Y por qué razón? Porque hay que pensar hasta dónde una crisis, en este caso sanitaria, que implica crisis económica, que implica crisis de los servicios públicos, que implica crisis políticas inclusive, en realidad se puede constituir en una llave de tuerca que permita los últimos ajustes a la palanca que desbarate el orden jurídico, el orden económico tan injusto que en muchos de nuestros países, casi no en su totalidad, vienen implementándose bajo la denominación de liberalismo a ultranza, que le denominan como neoliberalismo, y que va acompañado de los procesos económicos de liberalización, privatización, flexibilización laboral, y ahora, antes era solo América Latina, y ahora también en Europa, acompañado de fuertes procesos de endeudamiento externo. Entonces, yo no le voy a llamar nueva ni vieja realidad. O la realidad post pandemia, creo que es mucho más desafiante. Y mucho más desafiante, al menos para nosotros que estamos, aquí no estoy hablando como juez, por lo tanto me eximo de límites que me impone mi condición de juez acá en mi región, que no puedo emitir opiniones respecto de países o estados en particular, porque soy juez de sus actos o de sus omisiones. Sin embargo, aquí me libero por estar participando en un evento académico. Estoy compartiendo una clase y por lo tanto ejerzo mi derecho a la libertad de cátedra y a la libertad de expresión, y esto obviamente no tiene por qué afectar mi condición de juez en el desempeño de mi trabajo. Y es por eso que me permito afirmar lo que estoy afirmando. Es decir, esta realidad post-pandémica en nuestra región llegó en un momento en que casi como un momento providencial, digamos, al menos para la región. Un momento providencial, ¿en qué términos? En términos en que la que siempre denominamos crisis, digamos, la situación, yo diría, la situación económica, la situación política y la situación social en la región en general venía adquiriendo graves contornos de desestabilización ya de los modelos y órdenes jurídicos y políticos de la región. En su gran mayoría, o especialmente en los principales, en los modelos de sociedad de la región. Ustedes pueden ver desde Argentina, Brasil, etcétera, etcétera, Chile. Pero esta crisis, que viene a ser de una suerte mediatizada en el sentido de disminuida por la pandemia, a la vez expuso ante la faz de la Tierra la opacidad de las formas de organización política que nos caracterizan en la región. ¿Y por qué digo la opacidad? Porque probablemente en algún evento así de catástrofe con dimensiones mundiales, únicamente es la Segunda Guerra Mundial y la post-Segunda Guerra Mundial, donde los conglomerados de la comunicación construyeron sentidos para alimentar la idea, en el caso de Europa, de el triunfo sobre el nazifascismo como un resultado directo de la invasión de Normandía por parte de las fuerzas aliadas, y normalizar que la derrota del nazifascismo y fue atribuible a la presencia de las fuerzas de Occidente.
reformulando el relato y dejando de lado la participación de la resistencia, obviamente los pueblos de Europa y por supuesto de los países eslavos, la entonces República Socialista Soviética. Ese relato probablemente es el último relato de carácter global en donde la construcción de este sentido, inspirado por divergencias políticas e ideológicas, fue claro, masivo, constante y que sigue hasta el día de hoy. Porque podemos ver que ese denominado antisovietismo, anticomunismo en nuestras regiones hoy hasta se ha transformado en los peyorativos antichavismo, anticastrismo, antimadurismo, anticorreísmo, antikirchnerismo, como nuevos relatos posicionados en la región, y el otro relato de los grupos antiliberales o iliberales, propiciando también el crecimiento y surgimiento de fuertes corrientes políticas claramente identificadas con posturas fascistas o nazifascistas, que tiene un origen central en el estímulo, la promoción, la protección y la proyección del odio al diferente, del odio a la opinión distinta, del odio al otro, la destrucción de la alteridad al otro yo, para imponer o garantizar la hegemonía de una forma de pensamiento, una forma de modelo de organización de la sociedad, una forma de economía, una forma de cultura. Y esa larga debate que entonces se dio después de la Segunda Guerra, en la posguerra, hoy encuentra en el desarrollo de, mejor dicho, en la situación de la pandemia universal, el segundo evento de carácter cataclísmico, que también comienza a generar y a construirse sentidos o a disputarse sentidos y a orientar contenidos que van a marcar indudablemente los próximos, no solo meses, sino probablemente los próximos años que vamos los que tenemos la posibilidad de vivir, ¿no? En los próximos años vamos a enfrentarnos a un relato o renovador de lo que denominan la nueva realidad o la realidad post-pandémica, un relato actualizado, mimetizado, o con la habilidad que tiene, ¿no? Barnizado de ciertas políticas de cambio, de cierto keynesianismo redistributivo, de cierta política de imposición, de ciertos porcentajes de impuestos, pero así como topando el fuego para las grandes fortunas, es decir, recuperando la política de inversión en infraestructura pública para combatir el desempleo, hablando ya, como lo ha hecho el presidente Biden, de recuperar la inversión pública como mecanismo de regeneración de la economía más importante de la región, por lo menos más poderosa del mundo, que es lograr medidas anticíclicas para regenerar la economía, fortalecer su potencialidad como Estado y como nación. Esos caminos, esas aventuras de política pública van construyéndose lentamente como posibles cambios que se generen alrededor de la pospandemia, o lo que podríamos llamar la posverdad de la pospandemia, tal vez. Entonces, este escenario que se enfrenta también encuentra, puedo hablar a la región, y eso lo sentimos y lo percibimos desde la propia Corte Interamericana, ¿no? Con una inclemente exacerbación de la confrontación social y política en nuestra región. Una degradación de la institucionalidad, se ha desnudado lo que antes era una
tarea atribuida solamente a grupos políticos denominados de izquierda o de extrema izquierda, hoy se ha develado de manera dramática y draconiana. No puede haber más repugnante cohabitación, maridaje entre los grandes medios hegemónicos de la comunicación y de control de las redes sociales para justificar, sea por un lado, la venta inmoral de COVID, de vacunas para resolver, paliar en algo, contener el avance de la pandemia. Sin embargo, la capa mediática que cubre este relato hace que la discusión no se centre en el tema central, que es la igualdad y la no discriminación, no solo ya entre personas, sino entre estados. Pocas voces, contadas voces en el foro internacional se han levantado a reclamar y a reivindicar la necesidad de que se adopte una decisión en el Foro Global de Naciones Unidas, en su Asamblea General, en declarar a la vacuna como un bien jurídico universal y de acceso público, disponiendo que las vacunas tengan que ser utilizadas bajo los estándares científicos y técnicos de aplicación, no a favor de quien más tiene, sino a favor de quien más necesita. Parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud para acceder al derecho a la protección al derecho a la salud. Parámetros establecidos por la Corte Interamericana en sus múltiples opiniones consultivas y sentencias de jurisprudencia. El Tribunal Europeo ha dado pasos tímidos respecto al derecho a la salud. Es un derecho. Es un derecho. Ya no es una aspiración, ya no es un punto programático de un plan de gobierno o de una estructura de política pública. Gracias al denodado debate jurídico, al menos que lo hemos llevado en el sistema interamericano, a partir de las sentencias del 2008, luego 2012, y Lagos del Campo en el periodo actual, luego Poblete Vilches, luego Loca Hanat versus Argentina, etcétera. Hemos ido construyendo la base argumentativa para señalar que la salud es un derecho humano y por lo tanto, al ser un derecho humano, qué raro, ¿no? Que tengamos que decir algo tan aparentemente de sentido común, pero que no, al no estar contemplado en los textos normativos de la Convención Americana como derecho, no era considerado como tal. Bajo una lectura extremadamente positivista, se lo consideraba como una aspiración, porque era fruto de la división ideológica de derechos civiles y políticos justiciables y de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y ambientales como derechos no justiciables, ergo aplicables según los programas de gobierno y según la capacidad económica que tengan los estados. Esa división odiosa, esa división ideológica que se generó en la posguerra para diseccionar el principio de unicidad, de indivisibilidad, de interdependencia, que es consustancial a todos los derechos humanos, al menos en este tema trascendental a propósito de la pandemia, ha sido ya para la Corte y es ya un precedente, un derecho y por lo tanto una obligación de los estados el preservar el derecho a la salud bajo los estándares de aceptabilidad, de recursos propios, de calidad, estándares que ha desarrollado la Corte y que obligan a los estados a, de manera general, atender a los 23 estados que hacen parte del sistema, a atender de manera prioritaria el derecho a la salud de los ciudadanos, de los hombres y mujeres, tomando
en consideración la protección reforzada que deben tener personas, pueblos y comunidades indígenas, personas afrodescendientes, grupos LGTBI, niños, niñas, adolescentes, personas privadas de la libertad. Es decir, aquellos sectores más desprotegidos de la sociedad tienen la obligación de recibir la protección redoblada, reforzada del Estado. Parámetros que han sido construidos sobre la base de una interpretación jurídica y una hermenéutica, principalmente de carácter evolutivo, progresista, conglobada, que hace uso del principio pro homine, el principio pro naturaleza, y que permite a la Corte haber incorporado tanto el derecho a la salud como el derecho al agua, como el derecho a la alimentación, en el plexo de derechos justiciables para la región al menos. Hoy, en medio de la pandemia, se constituyen en instrumentos de salvación, diríamos, de esperanza para la gente, para las comunidades, para los profesionales, para los médicos que combaten en primera línea la pandemia. De la reflexión jurídica que ha establecido que frente a los modelos económicos que privilegian los procesos de implementación de la privatización, de la flexibilización laboral y el alto endeudamiento, tienen que priorizar, modificar el orden de sus prioridades. Y esas prioridades tienen que estar en la superación de esta visión homocentrista, ecocentrista inclusive, de que la economía es el centro de todo, para reformular la visión de que el centro, los núcleos esenciales de los derechos, hoy tienen que ser reconsiderados como los derechos y los bienes jurídicos a proteger, son los derechos de las personas, de los colectivos y los derechos de la naturaleza. Este caminar que ha hecho la Corte ha significado una ruptura epistemológica en el derecho universal y en el derecho regional continental, porque indudablemente va contracorriente de algunas perspectivas de comprensión del derecho, tanto del derecho constitucional, que utiliza el margen de apreciación nacional, que debe ser respetado, que debe ser potenciado, pero que no debe ser un factor para excluir a un Estado de su obligación de atender las obligaciones internacionales bajo el argumento de someterse a normas de carácter nacional. Este precepto del de la convencionalidad, del control de la convencionalidad de las actuaciones de los poderes públicos, se vuelven y se han vuelto en este momento instrumentos, yo diría, no de transformación revolucionaria de la institucionalidad, pero en el marco de la disputa de la preeminencia de modelos de organización de la sociedad, de privilegio de la economía, de privilegio del crecimiento y la productividad sobre las personas, sobre los colectivos y sobre la naturaleza, es uno de los grandes desafíos, en mi entender, de la época post-pandémica. Y obviamente en la construcción de ese gran desafío, las luchas tienen que darse en lo cotidiano y en lo diario. Es por eso que esta previsión de la nueva normalidad o la normalidad pospandémica, tenemos, al menos desde el campo que nos corresponde, que no podemos, nosotros no estamos en la política partidaria, no estamos en la administración pública. Ustedes muy pronto van a ser abogadas y abogados, letrados y letradas, y su camino irá necesariamente por el despacho profesional o la asesoría y patrocinio jurídico, o la judicatura o el Ministerio Público. En ese campo, o en la investigación académica, por supuesto, en este campo, lo que nosotros tenemos y debemos utilizar, aunque suene y aparentemente sea contradictorio, en el nicho más conservador de la sociedad,
que es el derecho y todo lo que ello implica, los operadores de justicia, los colegios de abogados, los jueces y juezas, los consejos magistrales de magistratura, en este nicho de alto conservadurismo, de conservador del statu quo, al menos en el marco del sistema interamericano, hemos contribuido con el desarrollo de algunos principios y luego los hemos transformado en valores, en reglas, en estándares y que en algunos casos hemos llegado a desarrollarlos como derechos, sin que estos estén contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero que luego de un arduo proceso de interpretación hermenéutica, jurídica, como dije, propositiva, englobada, este mecanismo de interpretación ha servido para reformular elementos nodales de la concepción del derecho y de la protección de los derechos en la región. Entonces, uno de estos grandes desafíos es adentrarnos en ser los protectores, los caballeros, diríamos, de la orden, que van a proteger el orden establecido, el statu quo, el modelo, o desde el enriquecimiento del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, desde el enriquecimiento del desarrollo y de los logros que han desarrollado, al menos en nuestra región me refiero, constituciones políticas como las de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, o como la Constitución de la República del Ecuador, mi país, o como las reformas constitucionales que se realizaron en Brasil. Impulsar y proponer una perspectiva de derecho constitucional democrático que reformule ese derecho constitucional anacrónico, con una lectura positiva formalista del derecho que le aterra modificar las normas porque bajo el argumento de respeto del principio democrático subordinan la realidad a las normas y no a la inversa. Las normas que tienen que ser amigables y expresar la realidad que de por sí es tan cambiante. Estos grandes desafíos en nuestra región y creo que en esta etapa post-pandémica van a ser cardinales para poder contribuir, como dije, en cualquiera de los ámbitos que uno opte por el derecho, a reformular de manera mucho más proactiva, de manera prospectiva, de manera propositiva y crítica constructiva, una nueva configuración del derecho constitucional en nuestras regiones, en nuestros países, que sea un derecho constitucional y una normativa infraconstitucional que ponga en el centro de sus preocupaciones no ese paleopositivismo anacrónico del statu quo, sino de un proceso de comprensión de la realidad primero y el contexto en que uno se desenvuelve para que establecer puentes de comunicación, puentes de transformación de esa realidad con la normativa interna que nos rige, sea para propiciar procesos específicos de reformas legales, de reformas normativas, de reformas constitucionales, sea para propiciar debates como los que hoy se comienzan nuevamente a retomarse en la región, 10 años después a comenzar a debatirse la necesidad imperiosa de reformular el orden jurídico. Propuestas que hoy han llegado, lamentablemente, luego de un reguero de sangre, de cientos de jóvenes con los ojos vaciados, de cientos de miles de detenidos, de miles de heridos en batallas en las calles de Santiago de Chile, lograron sortear el statu quo
y convocarse a la próxima Asamblea Constituyente, sin embargo, de la cual tuvieron la audacia de someterles determinados lineamientos para impedir que sea una constituyente refundacional íntegra, pero haberlo logrado en el seno, en la cuna del modelo político y económico, del modelo neoliberal en la región, es un desafío que solo descansa en la conciencia y en los hombros de esta juventud chilena, de esos hombres y mujeres, de esos indios de indias mapuches, de la clase media que se volcó a la calle, de las clases populares que han sostenido ya 3 años de lucha constante en las calles, mediatizada y ocultada por los medios globales de comunicación. Ahí han enfrentado el desafío de reformular sus coordenadas estructurales y plantearse salir definitivamente de los parámetros de una constitución neoliberal que fue aprobada por la dictadura, aunque luego tuvo algunas reformas posteriores. Igual desafío se ha planteado hoy el pueblo peruano. Hoy la demanda, después de una década de manifiesto y reiterado despliegue mediático para reconocer el crecimiento económico constante de la economía peruana desde la época del fujimorismo hasta la presente, ha demostrado una falacia formalista mediática que ocultaba y que se expresó con la pandemia de una ruptura estructural del sistema político, jurídico y legislativo del Perú. De la persecución a jueces, la denuncia, la renuncia de presidentes ha demostrado el nivel de colapso político, el nivel de crisis jurídica, social y económica del Ecuador. Y hoy una de las opciones que pasa al balotaje tiene su principal apoyo, más allá de las particularidades del candidato, su principal apoyo es a la oferta de una Asamblea Nacional Constituyente para reformular una constitución que ponga al Perú igualmente en un reordenamiento de prioridades, en un reordenamiento que valore a la naturaleza, a los seres humanos, a los niños, niñas, adolescentes, a los más desprotegidos de la sociedad, y que sin desconocer, obviamente, las necesidades y obligaciones del mercado, de la economía, esta no pueda ser la prioridad que rija las políticas públicas de una sociedad, de un Estado. Deben ser o complementarias o deben ser subordinadas al fin y al beneficio del bien común. Y igualmente esta ola regional termina de expresarse en la querida y hermana República de Colombia, donde igualmente, luego de terribles víctimas con actores privados, víctimas del uso de fuego de armas de la Servicio de Seguridad Pública, una represión sin precedentes, utilizando armamento e instrumental que solo lo veíamos en la televisión o en las películas. Hoy ese pueblo que comenzó protestando, como los chilenos, por no pago de 3 pesos o de 30 pesos para el acceso al metro, acá comenzó por no aprobar el incremento del IVA y el incremento del impuesto a las clases más necesitadas. Hoy comienza a estructurarse el pedido, no solo ya no el alza de los impuestos, sino sentarse nuevamente a debatir y reconstruir una constituyente que, recuperando el espíritu de la constituyente del 91, actualice el país a las nuevas necesidades y demandas. En fin, he querido hacer esta presentación de contexto, soltarles algunos elementos que puedan permitirnos
en lo posible, si es necesario, formularme preguntas, inquietudes, lo que fuese, y para poder interactuar. Profesor de Cabo, esa sería mi contribución hasta ahora. Muchísimas gracias, profesor Padmiño. Desgraciadamente, por los problemas técnicos que hemos tenido, que ya conoce, los asistentes no pueden formular preguntas en directo, así que lo verán en diferido y ahí tendrán que hacerse su idea. En todo caso, no cabe duda de que esta situación ha colocado, ¿verdad?, ante un espejo a muchos sistemas constitucionales, y es interesante ver pues las diferencias, ¿no?, de dónde se están manifestando, digamos, las debilidades o los problemas. En España no cabe duda que el Estado de Derecho no ha quedado particularmente bien parado, ¿verdad?, de toda esta situación. Recordemos pues el uso masivo de las formas de legislación delegada, que hacía mucho que no se veían, en fin, una interpretación restrictiva de los derechos, que también hacía mucho que no se veía, un impacto muy fuerte, sobre todo entre los grupos más jóvenes, ¿no? El INE, el Instituto Nacional de Estadística, hacía público recientemente datos que muestran que la caída precisamente de acceso a la vivienda, de nivel de empleo, de nivel de renta, entre los grupos de población más jóvenes ininterrumpido desde el año 2010 prácticamente, y que ahora, justamente en estos 2 últimos años, se ha vuelto a multiplicar como consecuencia del impacto de la pandemia. Son, por tanto, muchos, ¿verdad?, los frentes que abre una situación de este tipo, porque no cabe duda de que la excepcionalidad siempre coloca el derecho en una disyuntiva, ¿no?, de dar un paso adelante como mecanismo de regulación e integración social, o, digamos, refugiarse, ¿no?, en una perspectiva más conservadora y más de sostenimiento del statu quo, como decía antes el ponente. Son, por tanto, diferentes impactos, ¿verdad?, en diferentes lugares, que se manifiestan de diferente manera. Aquí en España, además, ¿verdad?, de este impacto sobre los grupos de edad más joven, sanitariamente se ha producido una desproporcionada afectación, ¿verdad?, de los grupos de edad mayor, especialmente de la gente que vivía en residencias u hospitales, que son los principales perjudicados, vamos a decir, o las principales bajas de toda esta pandemia, demostrando que, aunque España presumía de un sistema de protección social más o menos avanzado y de un sistema sanitario que presuntamente era de los mejores, sin embargo, no fue capaz de proteger a ese grupo desfavorecido. Por tanto, esta idea que señalaba el profesor de la especial obligación que tienen los estados, no solo de, digamos, de tutelar el derecho, sino de hacerlo especialmente con esos grupos más desfavorecidos, pues está también igualmente pendiente en España, ¿verdad? Estamos viendo cómo por el lado sanitario están desatendidos los grupos de edad mayor, por el lado de la vivienda, del empleo, de la renta, pues están desatendidos los grupos más jóvenes, incluso los niños en buena medida. Todo esto son asuntos que habrá que ir, ¿verdad?, analizando conforme se vayan disolviendo las urgencias, esperemos que lo antes posible, de la situación excepcional en la que vivimos. El Tribunal Constitucional Español ha empezado a dictar algunas sentencias, ¿verdad?, ya sobre algunos temas, y lo más probable es que nos queden todavía 1 año o 2 años de sentencias del Tribunal Constitucional sobre normas, medidas, decisiones y actos que se han producido a lo largo de este último año y que esperemos contribuyan a clarificar la posición del constitucionalismo como mecanismo de organización social. En fin, este sería un poco el comentario que a mí me genera sus palabras, y te devuelvo la palabra. Gracias, profesor. Creo que, sin que sea una conclusión, pero les dejo les transmito como un interrogante para la reflexión a los queridos alumnos y alumnas. Fui invitado en el año 2007-2008, me parece, fui escogido, fui fruto de una selección internacional que hizo el Senado chileno. Me escogieron entre algunas otras personas
y fui objeto de un homenaje por el Senado chileno en el que me entregaban la medalla bicentenario. Y fui a Chile y tuve la oportunidad de disertar en varias universidades, en varias, inclusive centros educativos. Me invitaron a cooperativas, etc. Y bueno, ¿por qué hago esta referencia? No me estoy haciendo propaganda. 2007, y yo llevaba, 2008 más o menos, 2009, llevaba en mi mano la Constitución de la República del Ecuador que se aprobó en el 2008. Con toda la gente con la que me reunía, desde la academia, liderazgos sociales, colegios de juristas, de abogados, función judicial. Si no se reían era por respeto a que me encontraba presente, pero no les cabía en la cabeza de pensar que una constitución podía tener o contemplar en sus normativas, en sus dispositivos normativos, a los derechos como una obligación constitucional. Para ellos, el derecho a la salud era imposible que sea considerada como un derecho. El acceso a la seguridad social como un derecho, mucho menos el agua. Era un marciano dictando conferencias en la mitad de otros extraterrestres de otro planeta. Hoy la consigna es, en Chile, es una constituyente para recuperar los derechos. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, a alguien le puede caber hoy a estas alturas del partido que la salud no puede ser un derecho, que debe ser un aspecto de un programa de gobierno y que su aplicación debe depender de la posibilidad o no de tener financiamiento el gobierno para poder cumplir. Ese creo que es uno de los grandes, yo diría, en medio de la desgracia y la tragedia humana, familiar, social de la pandemia, tiene que hacernos reflexionar que la pandemia puso al derecho a la salud en el eje de la atención del mundo. Después de esto, nadie no puede negar la obligación moral, ética, humana, si quieren hasta religiosa, no se diga política y jurídica, de reconocer y elevar la categoría constitucional de la salud a un derecho protegido, justiciable y asequible. Entonces, la pandemia no solo puso al derecho a la salud, puso al derecho al agua. ¿Cómo es posible que exijamos medidas de restricción sanitaria a comunidades, colectivos, barrios, que serán sancionados si no ejercían las medidas sanitarias de lavarse las manos todos los días o las veces que sea necesario, si son sectores que no tienen agua, que no tienen agua potable, no tienen acceso ni siquiera al alcantarillado y el agua potable? No se diga el empleo. Políticas paranormales, anormales, el que en medio de la pandemia, por supuestos ahorros en la caja fiscal, o como en mi país, por aparente obligación de los organismos multilaterales de crédito para la entrega de préstamos, pusieron en la calle a miles de médicos, a miles de enfermeras, a miles de trabajadores de la salud en medio de la pandemia. ¿Será que el derecho al trabajo entonces tiene que ser una aspiración? Tiene que ser un derecho. Por lo menos este sí está consagrado textualmente en el 26 de la Convención Americana y en el Pacto de San José. No así el agua, no así la salud, no así la seguridad social. Entonces creo que, y yo con esto culminaría mi reflexión, profesor de Cabo,
sin que sea la solución, porque aquí no hay, los problemas humanos afortunadamente no tienen las soluciones. Es una probable puerta, un acceso a la reflexión, al pensamiento crítico, pero propositivo, que también tienen que pensarlo en España, por supuesto que sí, es que esta pandemia debe ayudarnos a reflexionar qué aspectos de la organización de nuestra sociedad requieren una tutela especial de protección para los derechos y qué sectores sociales también deben ser protegidos. No solo los derechos económicos y sociales, probablemente también, y en la región ha emergido uno de los derechos que nosotros dábamos por sentado que existía y que está constando ahí en la declaración, el artículo número 1 de nuestra Convención Americana, constaba en la Declaración de Derechos Sociales de la Unión Europea y consta. Uno de los sustentos base de las democracias occidentales, cristianas y liberales. ¿No? Por si acaso. ¿Cuál era este? El derecho a respetar al diferente. El derecho al respetar la opinión del diferente. El derecho a la igualdad y a la no discriminación. Esto no puede ser una tarea menor. Nosotros lo dimos por sentado, pero no. Hoy vivimos, España lo ha vivido recientemente, nuestra región lo vive recientemente, cómo el uso mediático y mediatizado de los grandes emporios de la comunicación han canalizado semillas para sembrar el odio a quien piensa diferente. El odio a quien es diferente por su origen, su color de piel. Ese odio y discriminación ha emergido con una brutalidad tremenda en la época de la pandemia, porque también han sido beneficiados por el acceso a las vacunas, no solo las potencias mundiales que han comprado vacunas en cantidades excesivas a las que necesitan, agravando el principio de igualdad de todos los estados, sino que también los sectores económicos pudientes de nuestras economías han hecho uso y abuso de su maridaje con el poder público para saltarse la fila y vacunarse ellos, sus amigos y sus parientes, y hacerlo hasta públicamente, mientras nuestros ancianos, mientras nuestros mayores mueren en las calles o esperan largas horas bajo la lluvia para intentar ser vacunados. Entonces, esta pandemia también nos ha vuelto a hacer reflexionar que eso que creíamos que estuvo, que la derrota del fascismo, que no fue más que la derrota de la teoría y de la doctrina que llevó a genocidio mundial, la eliminación del otro, diferente, la eliminación del que no es igual, según mis características de igualdad que yo defino, resulta que está viva, permanente y existiendo. Consecuentemente, esta reivindicación, este principio universal de la Carta de las Naciones Unidas, de los derechos que contempla los instrumentos del sistema europeo de derechos humanos, de la Comisión Americana, de la Comisión de la Corte Africana de los Derechos y de los Pueblos. Indispensable que también recuperemos su nivel de guía y de faro de protección y la no discriminación. Este factor se torna indispensable a profundizarlo, a debatirlo, a promoverlo, porque no podemos permitirnos que en esta época la canalización del odio político en unos casos, del odio racial, conduzca a un deterioro de las ya deterioradas relaciones humanas de nuestras sociedades. Porque este odio político lleva a arrinconar la razón y lleva a desnaturalizar la relación humana. Esta perspectiva del odio es otro de los
productos que ha expuesto en la pandemia como uno de los males subyacentes, no controlados, no tutelados, que estaban aparentemente controlados, que estaban aparentemente contenidos por los jueces, por las normativas. No, estos muertos gozan de perfecta salud. Entonces, creo que este será probablemente una de las contribuciones para el debate, el de reprogramar nuestra carta de vida común o social en una carta que reivindique estos derechos sustanciales fundamentales del ser humano, la no discriminación, la igualdad, los derechos básicos a la integridad de la persona, a la dignidad del ser humano y a la salud, a la educación, al empleo, a la seguridad social. Una carta de derechos humanos, en consecuencia, se transforma, si la sabemos utilizar y la sabemos dotar de contenido, en el mejor instrumento transformador, efectivo, revolucionario, si se quiere, de una sociedad post-pandémica. Ahora sí, no le quito más el tiempo, profesor, y si tiene algo más, me encantaría escuchar. Muchas gracias, profesor Padmiño, por sus palabras. Yo quiero ya ir cerrando este acto. Solo quiero aprovechar para invitar a los que nos escuchan a que consulten, que lean las sentencias que ha dictado la Corte en materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derecho a la salud, de las cuales algunos es exponente del propio profesor Padmiño, porque realmente están a la vanguardia mundial y tienen elementos muy interesantes de reflexión. Quedémonos con esta nota positiva, ¿verdad?, del avance jurisprudencial en esta materia y veremos lo que la sociedad nos depara. Vamos, por tanto, a dar por terminado este acto. Les recuerdo a los alumnos que tenemos una última conferencia la semana que viene sobre derechos de la naturaleza, etcétera, con la profesora Gina Chávez, y que allí nos veremos nuevamente. Con esto nos despedimos. Muchas gracias, profesor Padmiño. A usted, gracias, y gracias a los alumnos y alumnas. Un placer.